Vamos a iniciar con la parte 2 de los 12 días que hicieron temblar al mundo. Primero vamos a ver cuál era este sistema misilístico de Irán que hizo temblar por su eventual empleo nuclear sobre Israel y sobre Medio Oriente. Lo primero que vemos ahí son los misiles de los cuales disponía Israel. En principio, los más usados fueron estos dos, el Shahab 3 y el Seihil. Fíjense la diferencia de estos misiles con un hombre. Acá tenemos una foto donde se los ubica con relación a los comandantes y al ayatollah. Y estos misiles estaban guardados en túneles donde se los preparaba y salían a la superficie en el momento de ser utilizados en contra de Israel o algún lugar de Medio Oriente que sea necesario. Y otra arma utilizada era el dron Shahed 136, capaz de llegar hasta Israel, recorrer sus cantidades de kilómetros, alrededor de 1400, y volcar su carga. Ahí tenemos el ejemplo, aquí atrás, aquí abajo, de la dimensión que tiene este dron con relación a un soldado iraní. ¿Cuáles eran las opciones que tenía Israel para realizar este ataque a todas esas defensas y misiles iraníes en desarrollo? Primero, la opción más problemática era operar solo sin que tuviera la aprobación de Estados Unidos. Podía llevar operaciones de largo alcance, incluyendo ataques contra objetivos en el este de Irán. No nos olvidemos que era mucho más sencillo atacar el oeste, donde había la masa de sus centrales nucleares, y el problema que tenía era el riesgo de tener que penetrar en la profundidad de esas defensas con una inteligencia precisa para evitar ser derribados los aviones que iban a realizarlo. Obviamente, la respuesta de Teherán iba a incluir un ataque masivo con misiles, los que hemos visto, contra el territorio israelí, el uso de drones y eventualmente la participación de fuerzas pro-iraníes, como lo vamos a ver más adelante. La opción intermedia, una coordinación preliminar y una asistencia a la defensa por parte de Estados Unidos, que requería una coordinación parcial con Estados Unidos y que le asegurara el apoyo defensivo, obviamente notificando al mando estadounidense con antelación de lo que iba a suceder. Permitiría también que Estados Unidos desplegara sus sistemas de defensa aérea adicional para reforzar y proteger las instalaciones estratégicas israelíes y también las del propio Estados Unidos en Medio Oriente. Por supuesto, requería el consentimiento de la Casa Blanca y una preparación y coordinación previa. Y la opción óptima era un ataque conjunto con Estados Unidos y otros miembros europeos, prevista que supuestamente Israel también la había analizado, una operación militar conjunta que incluyera no solo a Estados Unidos, sino a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Grecia, permitiendo un ataque coordinado y decisivo contra toda la infraestructura del famoso programa nuclear iraní, y que obviamente la realidad política y las críticas internacionales por la situación en Gaza hacían que este fuera el más improbable de las opciones, dado que manteniendo la guerra en Gaza, que tenía distintas apreciaciones acorde a los países, pudiera debilitar o afectar a aquellos países involucrados junto con Israel. ¿Cómo se preparó este ataque? ¿Cuáles fueron las acciones que tuvo que hacer
el Mossad, la inteligencia israelí, en el territorio iraní. En la primera fase, instalar sistemas de alta precisión con armas guiadas en zonas abiertas a los emplazamientos de los misiles antiaéreos iraníes. ¿Para qué? Para que una vez que se decidiera el inicio del ataque, estos elementos destruyeran a la defensa antiaérea para preparar el ataque aéreo y evitar que estos fueran puestos de combate. Sincronizar el lanzamiento de estos misiles con una máxima precisión sobre cualquier objetivo que impidiera el vuelo de los aviones israelíes en el territorio iraní. La segunda fase era infiltrar camiones camuflados para luego, en el momento de que se inicie el ataque, sacar armas que anularan las defensas aéreas para favorecer y contribuir a evitar que los aviones israelíes que probablemente vinieran posteriormente fueran puestos de combate, de manera tal de que asegurar una completa libertad de acción de la Fuerza Aérea Israelí, para lograr lo que en la guerra se puede denominar como una superioridad aérea local temporaria. Cuando atacaran no tuvieran el peligro de ser puestos fuera de combate. Y la tercera fase era lanzamientos de drones operados desde una base propia, también instalada secretamente en el interior de Irán, para afectar, obviamente, y destruir todas las centrales y los objetivos militares que pudieran dificultar todos los avances para ser más precisos, los vuelos de los aviones y demás, en especial atacando la fábrica de los misiles balísticos tierra-tierra con un radio de acción en capacidad de que tuvieran en radio de acción de llegar al territorio israelí y eventualmente a otras potencias hegemónicas que estuvieran apoyando al Estado israelí. Por parte de Irán, Israel ya sabía que Irán tenía una doctrina llamada pulpo con relación a Israel, que consistía, primero, en incrementar y lograr el desarrollo nuclear, utilizar a esos proxies que venimos hablando, Hamas, Hezbollah, los Houthis y las milicias iraquíes, unificar estas acciones terrestres sobre el territorio israelí y desarrollar un superpoder a través del terrorismo mundial. Los argentinos sabemos de lo que estoy hablando cuando hablamos de el largo brazo iraní a través de Hezbollah en tierras argentinas. Ahí tenemos en el mapa un ejemplo de lo que ha sido los distintos tipos de lugares y formas de atacar al Estado israelí. No nos olvidemos que hay prácticamente 1.500, 1.400 kilómetros, según de donde sea, desde Teherán hasta Tel Aviv. ¿Cuál es el plan actual que tenían los iraníes a tal efecto? Primero, el inicio, que fue o que era la liberación de Jerusalén por parte de los palestinos. Un ataque conjunto para liberar, afectar a Jerusalén. Acá la tenemos a Jerusalén, en el medio de lo que es la Cisjordania, en el medio entre el territorio israelí y el territorio del West Bank, para liberarlo por parte de los palestinos. Segundo, crear lo que se llamaba el anillo de fuego, precisos y continuos lanzamientos de misiles sobre Israel desde todo Irán, apuntando obviamente a los sistemas de defensa, los objetivos militares y civiles dentro del territorio israelí. La tercera parte, o la tercera fase, para ser más preciso, se la llamaba colapso, que implicaba la invasión terrestre desde Siria, acá la tenemos a Siria, y desde el Líbano, para capturar todo lo que es la Galilea por una invasión de palestinos
complementada por una invasión de palestinos desde Jordania, de manera tal de que Israelí se viera sorprendido por todos los ataques que podían llegar a hacer estas organizaciones en el territorio israelí. Y por último, la última fase, el estado final, era la invasión terrestre desde Gaza. Gaza que estaba siendo atacada o que está todavía en el conflicto con Israel, una invasión terrestre sobre el puerto de Ashdod, Ashkelon y las comunidades fronterizas con Gaza para lograr una insurrección de todo lo que es la Judea y la Samaria para unificar todos los territorios entre lo que es la Franja de Gaza y la Cisjordania. Muy bien, ¿cuáles eran los objetivos de la operación Rising Lion que ejecutó Israel sobre Irán? Primero, dañar el programa nuclear de Irán para esta presunción de la inteligencia israelí de armar las 50 bombas entre 60 y 90 días. De ahí la necesidad de atacar, como está mencionado acá en esta placa, todas las centrales nucleares, en especial la de Natanz, las de Isfahan y todos aquellos lugares donde tenían los sitios, los reactores y aquellos lugares donde supuestamente podían llegar a guardar el uranio que ya lo debían, que ya lo tenían enriquecido. Segundo, degradar la capacidad balística para evitar que los misiles que tenía preparado Irán, que ya se los he mostrado, pudieran afectar o ser lanzados sobre el territorio israelí. No solamente sobre él, sino con estos misiles mejorados, afectar a Europa y hasta Nueva York, dado que tenían misiles con una capacidad de llegar hasta entre 4.000 y 8.000 kilómetros, pudiendo llegar a construir hasta 300 por mes. Tercero, eliminar a los científicos responsables del desarrollo nuclear. A esto lo llamaron Operación Narnia. Con precisión, con ataques quirúrgicos, eliminaron prácticamente, a partir de los primeros 9 científicos iniciales que están mencionados en esa placa, hasta llegaron entre 15 y 20 personas vinculados con el desarrollo nuclear iraní para evitar que más allá de destruir las plantas nucleares, no hubiera gente capaz de volver a construirlas en distintos lugares. Y por último, destruir las defensas aéreas de los misiles tierra-aire S-300, como son los misiles que tenían, para poder llegar a los distintos lugares sin tener las bajas necesarias. Acá tenemos tanto en rojo los distintos lugares de los emplazamientos de los lanzadores de los misiles y las bases de combate iraníes y demás. Quiero aclarar, como lo he recibido y he tenido información precisa al respecto, que los israelíes saben de lo que es la capacidad nuclear de Irán y saben que es muy difícil destruirla. Por eso el plan de Israel es dañar el programa nuclear y degradar las capacidades ofensivas a fin de lograr un nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque los iraníes están en capacidad de desarrollarlo en el tiempo un nuevo problema nuclear, con lo cual es necesario establecer un nuevo acuerdo y no fijarse un objetivo tan imposible de cumplir como sería destruir todo el programa nuclear de Irán. ¿Cómo fue este ataque del 13 de junio? Primero, se inició la operación a las 02:55 hora de Israel. Y en las primeras 2 horas, primero se logró la eliminación del 20% de las defensas aéreas remanentes. Recuerden que hemos hablado de los camiones camuflados, de las centrales de drones y demás dentro del territorio iraní para facilitar el despliegue de los aviones y lograr esa superioridad aérea local temporal.
Luego, eliminar los lanzadores de los misiles Keibar y EMAT, que estaban ubicados a campo abierto, mucho más sencillos de detectar y mucho más sencillos para poderlos eliminar. Luego la destrucción de 30 lugares de producción de misiles y de 100 drones desde adentro, atacando la fábrica y atacando los lugares desde los cuales podían llegar a ser lanzados sobre el territorio israelí. La eliminación de los comandos y científicos en sus domicilios, como acciones quirúrgicas, la operación Narnia, como recién lo he mencionado, y el daño, vuelvo a repetir, centrales nucleares de Fordo, las centrales de Isfahan y Natanz. Todo en estos, dentro de los lugares que tenían, donde se estaban guardando todo el mineral iraní y demás, para evitar que estos llegaran a desarrollar las bombas nucleares y demás. ¿Qué hizo el premier a la par, el premier Netanyahu a la par que estaba desarrollándose la operación? Les dijo primero que Israel debería pagar un precio y prepararlo de distintas maneras para saber de lo que iba a suceder. No caer en la euforia, con modestia y responsabilidad, y sabiendo que iba a haber un ataque de represalia que podía llegar a tener consecuencias muy graves. El gobierno buscaba que esto tuviera un impacto positivo para finalizar con el tema de la franja de Gaza y lograr la liberación de los rehenes que en definitiva estaban desde el inicio del conflicto con Hamas. Aclaró también que en un futuro próximo se verán aviones de la Fuerza Aérea Israelí que sobrevolaran Teherán para atacar todas las instalaciones y todos los objetivos del régimen de los ayatolás. Señaló que Israel estaba tomando las medidas para destruir los misiles balísticos para darle tranquilidad al pueblo israelí de que caerían sobre el territorio israelí la menor cantidad posible. Muy bien. Sabían, además, por eso lo especifica, que los iraníes tenían una capacidad para causar daños limitados para lograr afectar distintos lugares del territorio israelí y que estuvieran preparados. Con lo cual, Israel estaba tratando de lograr de la misma forma causar unos daños limitados en las instalaciones nucleares de Irán mediante un golpe aplastante a la principal instalación de enriquecimiento de uranio de la República Islámica, que era la localidad de Fordo. ¿Cuáles fueron las rutas de ataque? 3 rutas de ataques. Acá las tenemos, saliendo de Israel hacia el norte, por el norte de Siria para evitar estar en contacto y evitar que las milicias pro-chiitas atacaran, sobre el límite entre Turquía, Siria e Irak. Esa era la ruta número 1, una central que directamente cruzaba desde Israel sobre Jordania, Irak y atacaba las distintas centrales, acá las tenemos, Arak, Natanz y Hassan, y una ruta por el sur, cruzando prácticamente por el desierto para atacar el sur de lo que es la única central que tenían, la de Bushehr, prácticamente sobre el Golfo Pérsico. ¿Qué utilizaron? Los cazas F-35 Adir, que podían evadir el radar recorriendo casi 2.000 kilómetros, los multipropósitos F-15 y Raat y el F-16C Hurricane, y Boeing 707 como aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo,
que les permitía a los cazas alcanzar fronteras de Irán, dado que Israel no tiene bombarderos de largo alcance. Sus enemigos, ¿por qué no los tiene? Porque sus enemigos están muy cercanos y supuestamente con los cazas y con este reabastecimiento en vuelo puede llegar a afectar a cualquier enemigo cercano. ¿Cómo responde Irán a este ataque? Acá tenemos que Irán no solamente empieza a lanzar sus misiles, acá tenemos el ejemplo de un misil Sejil, sino que además los Houthis empiezan a lanzar cohetes desde Yemen que afecten Israel, en especial el sur de Israel. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es el Shahed 136, el dron que fueron lanzados para afectar todo el territorio. Recuerdo yo que los misiles de Irán, hablamos de la capacidad de volar desde 4.000 a 8.000 kilómetros y teniendo prácticamente 1.600 kilómetros en línea recta desde Irán sobre Israel. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sido ese ataque. Esto es Tel Aviv y esto que se ve acá arriba son todas las alertas que le han sonado a todos los israelíes en el primer momento del ataque para tener en claro que debían ir a sus refugios hasta tanto volviera la autorización para salir de ellos porque los sistemas de defensa habían logrado eliminar el peligro que consistían en estos misiles. Acá tenemos otra muestra de lo que han sido los distintos lugares con las alertas. Esto es Haifa. No nos olvidemos que acá en Haifa es el centro productor e industrial que tiene Israel y acá está su refinería buscada ampliamente para eliminar todo el problema del combustible. Tel Aviv y sus distintos barrios, cerca de la Kiria, Ramat Gan, Bnei Brak, Petah Tikva, Rishon LeZion, Bat Yam y Rehobot. Acá tenemos un ejemplo de cómo fueron cayendo esos misiles y cómo fueron afectados. Y acá tenemos los tres sistemas de defensa, que ya los vamos a ver en detalle. El sistema Arrow, el sistema de la onda de David y el Iron Dome, el domo de hierro, que fue el que permitió que prácticamente el 90% de aquellos misiles que iban sobre los territorios israelí fueran neutralizados. Acá tenemos otro ejemplo y acá arriba vemos cómo los misiles que se están llegando a distintos lugares pudieran ser interceptados para evitar caer sobre territorio. ¿Cuáles eran esos sistemas de defensa que tiene Israel que les mencionaba anteriormente? El más lejano es el sistema Arrow, que puede prevenir el envío de misiles de hasta 2.400 kilómetros. Acá tenemos el sector que más o menos puede llegar a depender. Luego tienen la onda de David que detiene los misiles de hasta 15 kilómetros y después el domo de hierro que intercepta los cohetes de corto alcance. Largo alcance el sistema Arrow, el onda de David, misiles de medio y largo alcance y el domo los misiles de corto alcance. ¿Cómo trabaja esto? Es muy sencillo, sencillo obviamente para describirlo, complejo para hacerlo actuar. Primero hay un radar de vigilancia que gira en 360 grados para detectar la presencia de cualquier elemento que está llegando. Esto lo pasa a un radar de tiro con una unidad de control que empieza a detectar
el misil que ya se viene en determinado lugar, que le pasó el radar está. Y este le pasa la orden a la unidad de lanzamiento que dispara un misil interceptor que lo elimina en el aire, tal cual hemos visto en la placa anterior. Estas son bases que los israelíes no han declarado para demostrar que ellos tenían el control de todo, pero que sí los iraníes las afectaron. Estas son misiles iraníes que impactaron diferentes bases que tienen los israelíes en distintos lugares de su territorio. ¿Cuáles fueron los números de este ataque según Israel? Primero, eliminaron más allá de 30 comandos o mandos de la estructura orgánica. Ahí tenemos el ejemplo de todos aquellos que han sido eliminados. Entre 11 y 17 científicos nucleares, alrededor de 268 a 300 militares fueron eliminados y entre 300 y 387 civiles entre los eliminados y algunos heridos. Se logró una superioridad aérea en 36 horas. Volaron sin ningún derribo 1.600 vuelos sobre territorio israelí. De los drones que fueron al territorio iraní, solamente uno fue derribado. Se lanzaron sobre Irán 1.500 misiles desde los aviones y en Israel hubo 20.000 alertas de seguridad. Se destruyeron 300 lanzadores, ahí tenemos el impacto que produce sobre un lanzador que se estaba desplazando, sobre los supuestos 300 que tenían en uso los iraníes. Se lanzaron desde Irán 500 misiles sobre territorio israelí, sobre los 200, de los cuales de estos 500, aproximadamente entre el 90 y el 95% fueron destruidos por alguno de esos tres sistemas de defensa que he mencionado. Bajas israelíes, 28 muertos y 3.200 heridos. Todo esto son números provistos por Israel del ataque de su operación Rising Lion. Lugares impactados en Israel, 50. Algunos ya los he mencionado. Y para terminar la parte 2, les dejo la inquietud si desean realizar alguna otra pregunta y demás.